Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 17, y creo que voy a empezar allí en el versículo 22, pero quiero predicar más en el versículo 30 y 31, pero necesitamos un poquito del contexto de la palabra del Señor para que aquellos que no están relacionados con la Biblia podamos entender mejor lo que el Señor quería decir en este momento a través de Lucas, quien narra los hechos de los apóstoles, o comúnmente conocido como los hechos del Espíritu Santo, lo que iba moviendo. Dice capítulo 17, versículo 22 del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor, siempre honrando al Trino Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Él es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todos, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Voy a pausar ahí, porque aquí es donde entra la predicación de este día. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Amén. Gloria al Señor. El tiempo de la ignorancia, o la hora de la ignorancia, ha terminado. Amén. No ha habido una generación que tenga tanto acceso a la palabra del Señor como la tenemos hoy en día. Todo mundo tiene la facultad de andar la Biblia en sus manos, prende la televisión, escucha en el radio. De diferentes maneras el mensaje del Señor está llegando en estos últimos tiempos a todos lo que comúnmente decimos los rincones de la tierra, donde uno nunca pensaba. Allá en el país y en el lugar donde yo me crecí, la última vez que fuimos, una vez se fue la luz en una casa, cuando de repente todos los niños prendiendo los celulares. Cuando uno se imaginaba que esa tecnología iba a llegar a esos lugares, pero el tiempo de la ignorancia ha terminado, dice el apóstol San Pablo. Eso fue en aquellos días.
ahora nos dice a nosotros, la era de la ignorancia ha terminado. Y dice aquí que Dios, habiendo pasado por alto esos tiempos, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Por qué razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo. Amén. Juzgará a toda persona. Amén. No se va a quedar uno que no se va a presentar delante del Señor. Ayúdeme a orar porque esto está muy interesante. Le damos gracias, Señor, en este día, Padre eterno, por su palabra, Señor, por lo que se ha leído en esta tarde, por las familias que están acá dentro de este santuario. Oro, Padre eterno, por aquella persona que ha venido enferma, por aquel que ha venido triste, por aquel que ha venido confundido, por aquella persona que se ha alejado de usted, Señor, por aquel que no lo ha conocido, que este día pueda tener un encuentro con el Señor. Oh Padre Santo, aquel que ha venido enfermo, que salga sano de este santuario, Señor. Aquel que anda con inseguridad, aquella persona que nos está escuchando allá en el lugar de trabajo, allá en el vehículo donde van manejando, Señor, allá en el lugar de trabajo, Padre eterno, en este día, esta palabra no tiene límites, esta palabra no tiene frontera. Su palabra dice que es perfecta, penetra hasta partir el alma, discierne los corazones, las intenciones del corazón, sabe lo que la persona está pensando en este momento, Señor, y le daremos siempre a usted la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y como lo digo siempre, voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero también voy a tratar de ser lo más claro posible. Si hay algo que yo siento, esta obligación, mi mensaje quizás no va a ser atractivo a todo mundo, amén, pero estamos cumpliendo un mandato que el Señor nos ha dado de predicar el evangelio completo, y estos son los temas que muchos han evadido en los últimos tiempos. Si usted va y escucha, no quiero decir aquí en vivo, en público, los nombres de ciertas denominaciones, pero usted va a su website, no encuentra mensajes acerca de la muerte, no encuentra mensajes acerca del infierno. Todo esto lo están evadiendo mucho lo están evadiendo muchas personas para no poner en miedo a las personas. Pero ¿de qué serviría? Eso quiero decirlo siempre y lo digo siempre detrás del púlpito. Aquí no estamos para exaltar a un nombre de una iglesia, a un concilio, a un pastor, o para hacer a la gente sentirse bien. Aquí venimos a predicar el evangelio completo, la palabra del Señor, y si vamos a exaltar a alguien, va a ser aquel que está sentado a la diestra del Padre, a Jesucristo. A Él sea la honra, la alabanza en este día. Gloria al Señor. Cuando hablamos, este tema es bastante delicado y bastante fuerte, amén, porque estamos hablando acerca de la ignorancia, y sabe que dice Pablo que ese tiempo de la ignorancia ha terminado. Aquella persona que es ateo, que no cree que hay Dios, la Biblia lo llama necio. Entonces, a veces es difícil decirle a una persona, un ateo, y decirle necio, pero es lo que la palabra del Señor dice. Es difícil querer uno de confrontar a la persona y decirle la actitud o la vida que está llevando lo va a llevar al infierno, pero es una realidad. No hay un lugar intermedio. Va la persona. Jesucristo dijo que hay dos caminos y hay dos lugares para la eternidad. Está el cielo, la eternidad con el Señor, y también está el lago de fuego, la perdición que espera a las personas que rechazaron al Señor. Entonces, el tiempo o la era de la ignorancia ha terminado, dice el apóstol, escribiendo acá, San Lucas escribiendo este tratado del libro de los Hechos,
y ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Cuando estaba yo leyendo esto, me pongo a pensar el enemigo más grande que tiene el ser humano. Yo sé que para muchos lo común es de que nosotros tenemos 3 enemigos, y uno es el mundo, lo que nos rodea alrededor, las atracciones, todas las cosas que están sucediendo allá afuera y que atraen aún al pueblo de Dios y que lo llevan a pecar. Ese es un enemigo, lo que es la fuerza del mundo. La otra fuerza es la misma fuerza de Satanás, el diablo, que es un mentiroso desde el principio y que siempre trata de engañar a muchos. Pero hay un enemigo que es bien peligroso, y esa es la carne, y esa no la podemos dejar en ningún lugar. Ahí la andamos llevando todo el tiempo, y por eso Pablo ordena: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque esta carne es traicionera. El corazón, Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. Así trata el corazón del ser humano. Engañoso es el corazón y es perverso. Así que cuando diga siento una corazonada, no se deje creer. Este corazón es perverso. Amén. Lo único que lo puede hacer portarse bien es cuando lo sujetamos a la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta. Cuando David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Amén. Hay gente que guarda la palabra en la mente. Esa palabra no detiene a la persona de pecar. Tiene que estar en el corazón. Entonces, el enemigo más grande de la humanidad no es ni ninguno de esos 3, ni tampoco es el pecado. El problema del pecado ya el Señor lo solucionó aún antes, dice en Apocalipsis capítulo 13, antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Amén. Fue preparado para morir en la cruz para solucionar el problema del pecado. Ese no es un problema, ese ya está solucionado. Ahora, si tenemos también al diablo, a Satanás, ese es otro enemigo más grande, pero también ese problema ya está solucionado, porque Cristo lo derrotó aquel día allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Yo cuando pienso en esas cosas me imagino que Jesús, colgado de la cruz, había derramado ya toda su sangre. Quizás el diablo haciendo fiesta, los demonios haciendo fiesta, celebrando la derrota del Hijo de Dios, del Maestro que estaba entregando su vida. Pero me imagino que en la mente de los discípulos, quizás al lado de la confusión, al lado de la preocupación, se acordaban lo que Cristo les había dicho: yo voy a ser entregado en manos de pecadores, al Hijo del Hombre lo van a maltratar, lo van a escupir, lo van a tratar mal, va a morir. Pero luego les da una afirmación en San Juan capítulo 10: pero el Hijo del Hombre, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la voy a poner, porque tengo el poder para volverla a tomar. Alabado sea su nombre. Y eso se lo dejó bien claro a los discípulos cuando los llamó allá en Betania, allá para ascender al cielo, ya después de que había resucitado. Él les dice a ellos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Alabado sea su nombre. Ese problema del pecado ya quedó solucionado. El diablo ya quedó también derrotado. El problema es esa palabrita que vemos ahí, el problema de la ignorancia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La expresión en inglés es lack of knowledge, porque le faltó el conocimiento, porque despreció la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pero ahora Pablo dice también que nosotros conocemos o no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar lo que siempre el diablo se está preparando. Luego vemos entonces que el problema de la ignorancia es lo que cuando el Señor les habló a los judíos, cuando Él predicaba: ustedes ignoran las Escrituras, les dice,
estaba escrito de mí, y era a los que iban allá para el camino a Emaús, ustedes ignorando las escrituras. Ya se había hablado tanto de mí, que el Hijo del Hombre iba a morir, que iba a partir un día, pero aquí estaba el Señor hablando con ellos ya resucitados. Ahora aquí entramos ya en lo que es la palabra que hemos leído en este día. Pablo llega a Atenas, una de las ciudades grandes de lo que era el imperio romano de aquel tiempo, que ahora es lo que se conoce como Grecia, y encontró un problema en ese lugar de religiosidad, o un problema también de ignorancia. Tenían una imagen para el Dios no conocido. Ellos sabían de alguna forma que había otro Dios, y le habían levantado una estatua a San Nicolás, a San Valentín, a San al otro y al otro, y ahí le habían hecho también un monumento al Dios no conocido, que ellos sabían que había otro Dios que ellos no conocían. Gloria al Señor. Y yo quiero decirles algo en esta tarde. Hay gente en este país y en todo el mundo que profesa ser cristiano y saben que hay un Dios, pero realmente no lo han conocido. La gente que conoce a Dios, esa gente recibe al Señor. La gente que recibe al Señor, esa gente automáticamente cambia. Amén, gloria al Señor. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo ahora todo es hecho nuevo. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Cristo Jesús. Dios es demasiado grande para quererlo tener escondido como Nicodemo. Ahí de escondidita andaba porque temía la popularidad, queriendo ver. Entonces Cristo le dice: tú tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Y esa es la misma palabra de hoy en día. Si una persona quiere ir al cielo, es la única manera como esa persona tendrá acceso al cielo. Entonces Pablo, en primer lugar, les explica, y por eso fui antes, les explica primero quién es Dios. Y él, porque él se daba cuenta que tenían un su Dios no conocido. Entonces él les dice: ese Dios no conocido del que ustedes están hablando ahí, es el Dios que hizo el mundo, es el Dios que hizo todas las cosas, es el Dios que lo sustenta, es el Dios que no habita en templo hecho por manos humanas. A ese Dios que nosotros adoramos, a ese no le podemos levantar una estatua. Amén. Ya Cristo vino. Colosenses capítulo 1 dice que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, dice Pablo. Por eso es que Él vino a dar a conocer a Dios. Me acuerdo que en una oportunidad iba a predicar acerca de ese texto, y estaba leyendo que en una imagen, en una revista de aquí de Estados Unidos, de esas revistas bien populares, apareció la imagen de Jesús en la primera página. La gente en Estados Unidos se pregunta: ¿quién es Jesús? A esa pregunta existe hoy en día. Mucha gente no testifica del Señor porque no sabe quién es Jesús. Hay que conocer a Jesús para poderlo introducir a otra persona. Amén. Y por eso mucha gente no testifica del Señor. Una, porque no tiene un testimonio. Otra, porque no ha conocido al Señor. Amén. Gloria al Señor. Si viene una persona aquí por primera vez a la iglesia, y viene el hermano y yo lo conozco, pero se lo quiero presentar a la hermana acá, y no me gusta mencionar nombres, se lo voy a presentar. Entonces yo lo traigo porque yo lo conozco y se lo presento a ella. Amén. Si después quieren hablar, pues ya es otra cosa. Amén. Gloria al Señor. Entonces se lo presento porque yo lo conozco. Pero si viene una persona que yo no conozco, yo no lo puedo ir a traer y presentárselo porque yo no sé quién es. Amén. Eso mismo sucede con las personas que no conocen a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Se gozan en esta tarde. La imagen del Señor, la gente deseando saber quién es Jesús. Se está levantando una generación en este país
y a nivel mundial que no conocen a Dios. Y por eso estamos siempre dándole la advertencia al mundo, a las personas, la importancia de pasar la antorcha, que nuestros hijos conozcan al Señor para que lo puedan pasar a las próximas generaciones. Yo me acuerdo los debates, la guerra que tuve cuando estaba en la escuela. Estamos hablando de los años 80 y las tentaciones y cómo ya los amigos comenzaban a ofrecerle droga en aquel tiempo. Ya había salido también la marihuana en ese tiempo. Eso es en los 80. Imagínense hoy la guerra que tienen nuestros hijos, los adolescentes en las escuelas. Hoy en el 2019, si estos muchachos crecen y el Señor no ha venido, imagínense 20 años después, cómo no estará de corrompida esta nación o este mundo, hablando en una forma global. Y por eso es importante que la gente conozca al Señor. Alabado sea su nombre, que sepan realmente quién es el Señor. Y eso fue lo que le dijo Dios a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, hablarás de ellas, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén, gloria al Señor. Esa es la importancia. Y Pablo llega y les dice: no es ese Dios del que yo les vengo hablando, a ese no le pueden levantar una imagen. Él no habita en templos hechos por hombre. Él habita dentro de nosotros. Ya en Hebreos lo presenta, que Él habita dentro de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Me acuerdo que una vez llegó un pastor a un pueblo a pastorear una iglesia nueva. Y mientras estaba ahí le presentaron un problema. Unos padres le dijeron: tenemos dos muchachos, dos hijos, teenagers, adolescentes. Le dice que son en el problema de la ciudad, el problema de aquel pueblo. Si aparecía un carro con los vidrios quebrados, ya sabían que estos dos muchachos habían sido. Si se robaban algo, ya sabían que esos dos. Y no tenían la manera de controlarlos. Entonces un día el pastor le dijo a la mamá de los muchachos que se los trajera, que iba a ver qué podía hacer, qué iba a hacer con ellos. Y le dijo, pero que le trajera uno a la vez. Y le llevó el primero a la oficina. Entonces cuando llega a la oficina, el pastor se lo quedó viendo y le dijo: "Where is God?" Como quien dice: ¿dónde está Dios? Para ver si el muchacho sabía de qué estaba hablando, qué es Dios, porque ese es el problema de la humanidad hoy en día, que no conocen a Dios. Y le dice el pastor al muchacho: "Where is God?" Y se le quedó viendo serio. ¿A dónde está Dios? Y el muchacho se asustó tanto y se frizó y se quedó helado, dice. Y vio la puerta que estaba ahí, que estaba sin llave, y con la misma sale para la puerta y sale corriendo para la casa, entra por la puerta, llega al cuarto donde estaba el otro muchacho, cierra la puerta con violencia y se sienta en la cama. Y le dice el otro, y le dice: "Ahora parece que te metiste en problemas." Le dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Le dice: ¿verdad? Nunca te había visto así. Y le dice: "Mira, el pastor nuevo que ha venido", le dice, "parece que ha perdido a su Dios y cree que yo se lo robé." Le dice. Esa era el nivel de ignorancia que había en ese lugar. No sabía ni siquiera de qué le estaba hablando cuando le dice: ¿dónde está Dios? Y por eso Pablo toma su tiempo, porque era un problema que había en aquel lugar de Atenas. La gente no sabía lo que estaba adorando. Amén. El Dios que yo adoro, amén, el Dios que yo he creído, el que me sacó de las tinieblas, ese Dios ha puesto mis pies sobre peña. A Él yo lo puedo adorar, a Él le doy la gloria, a Él le doy la alabanza, porque ya no soy el mismo que era antes. Ahora mis pies están sobre peña, ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora tengo seguridad. Si mañana yo muero, yo sé dónde voy a pasar la eternidad, porque un día recibí a Jesucristo en mi corazón, y la Biblia dice que el que cree en el Señor tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea su nombre. Mucha gente
que no conoce al Señor. Y Pablo toma tiempo y les comienza a decir: el Dios que yo les predico, porque los filósofos le dijeron: ¿qué es ese palabrerío que tú estás hablando? Si lee un poquito más atrás, como que viene presentando a otros dioses. A ellos les pareció que era otro Dios más de los que ellos estaban adorando. Gloria al Señor. Ahora, en segundo lugar, le dice Pablo, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, le dice él que el tiempo de ignorancia ha pasado. Antes de llegar ahí, le da dos razones por las cuales Dios está hablando. En primer lugar, allí dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. En segundo lugar, ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, el tiempo que Dios ha prefijado tiene esos dos propósitos. En primer lugar, dice ahí, para que busquen al Señor, no para que lo busquen en imágenes de oro, no para que lo busquen en diferentes lugares, amén, no para que lo busquen en el parque el día del culto, amén, no para que lo busquemos en el mall en el día del culto, amén. ¿Cuántos se gozan? Se le fue el gozo, gloria al Señor, amén. Yo siempre lo he predicado de esta manera: las tiendas están abiertas todos los días, amén. Este día es el día del Señor y se debe de respetar a Dios. Dios merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, amén. Creo que hay suficiente tiempo para hacer los demás quehaceres, y este día es bonito venir a la casa del Señor y darle a Él la honra y la alabanza. Entonces Dios le presta ese tiempo a la persona. En primer lugar dice, para que busquen al Señor, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, gloria a Dios. Este es el tiempo que Dios le ha dado a este mundo, a este país, a esta generación, para que busquemos a Dios. ¿Sabe qué? Estamos viviendo unos tiempos, yo digo los tiempos finales. Hay gente que dice, ya todo se está cumpliendo. Yo le digo, ya todo se cumplió. Dios le está dando un tiempo extra a la persona, aquella que no ha venido al conocimiento del Señor. Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. Si no se murió en aquel accidente de carro, es porque Dios le estaba dando una oportunidad. Si no se murió en aquella sobredosis de droga, es porque Dios le está dando una oportunidad. Si no se murió la última vez que se enfermó, es porque Dios le está dando una oportunidad para que busque al Señor y para que se arrepienta. Gloria a Cristo Jesús. Son las dos cosas que Dios hace acá, y quiero mencionarle de una vez. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Desde el tiempo que yo me acuerdo se habla de la venida del Señor, y uno puede decir, pues ya tardó demasiado, pero el Señor dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, amén, nadie lo sabe. Si la gente lo supiera, la gente viviera deliberadamente, pero como no sabemos, esa es la importancia de estar preparado en todo lugar. Lo puede sorprender la muerte o lo puede sorprender la venida del Señor que está a la puerta. Entonces el Señor les da ese lugar señalado, el tiempo que Dios ha señalado o el momento que Dios nos ha prestado es para que busquemos al Señor. Eso le dijo Isaías al pueblo de Israel: mientras pueda ser hallado, venid al Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto porque Él está cercano. Entonces vamos al texto que nosotros tomamos, porque ahí luego termina lo que es el clímax o el final de toda la historia. Le dice el escritor: pero Dios ya ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres
a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Amén. Y ahora le voy a pedir 100% de su atención, porque esto no lo escucha en Fox News, no sale por Univisión. Esto solo lo va a escuchar detrás de los púlpitos de las iglesias, que se predique el evangelio completo. Amén. Luego le dice que hay un tiempo señalado. Y si me ayuda por favor en el siguiente texto, porque dice que Dios ha establecido un juicio final, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y vamos a ver eso en unos minutos. Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo su Hijo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo. En otras palabras, no pierdas tiempo. Cuando tengas el momento, predícale a una persona, porque va a haber el momento que esa persona se presentará delante del Señor. Y cuando estaba viendo esto, me encuentro con un pasaje paralelo, que Dios juzgará al mundo un día, y es lo que se llama el juicio final de todos los tiempos. Gloria al Señor. Y esto se lo voy a leer, porque esto lo relata el apóstol San Juan en Apocalipsis. Dice Juan: y yo, dice, estando en aquella visión, él dice: y yo vi un trono blanco, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego sigue escribiendo y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escrito en esos libros. Luego dice que el mar entregó también los muertos. Aquí está hablando de un trono grande, un trono sublime, un trono blanco. Amén. Esta es la corte suprema del cielo, que no es semejante a la corte que está en Washington. Por eso dice que es un trono blanco. Amén. Los tronos o las cortes de la tierra se dan a conocer por la corrupción que hay adentro. Si usted se da cuenta cómo los abogados ya llevan todo preparado con el juez, solo para poner el show ahí delante de la gente. Ya ellos han estado antes reunidos. Tú puedes preguntar esto, pero no puedes preguntar esto. Yo voy a preguntar esto, pero no puedes decir esto. Amén. Y ahí están compartiendo las ideas. ¿Cuál es el show que ellos van a poner mientras la gente esté escuchando? Ahora, en este trono, la Biblia dice que con justicia juzga. Amén. Y por eso es que es blanco. Uno que es grande, porque Dios es grande. Gloria al Señor. Lo blanco está hablando de pureza. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, la naturaleza de aquel que estará sentado juzgando en aquel momento, el Hijo de Dios. Y por eso yo llamo a todas las personas. Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz para que nosotros tengamos vida. Ahora Él está siendo nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Pero si la persona se muere sin Cristo, la próxima vez que se encontrará delante del Señor será en aquel gran trono blanco aquel día, y le tendrá que contestar las preguntas que ese juez le haga en aquel momento. Gloria al Señor. Me da alegría por mi vida de saber que no voy a estar en ese lugar, pero me da tristeza al saber que mucha gente va a aparecer en ese lugar. Gloria al Señor. Y la pregunta es, porque aquí se habla de dos libros y de quiénes estarán en ese trono. En ese trono estarán todas aquellas personas que rechazaron a Cristo. Y el llamado es bien sencillo. Si usted viene al Señor,
Dios lo recibe así como está. Pueda venir así como llegué yo, con adicción, peludo, todo. Usted póngale nombre, ahí estaba todo. Así y así me recibió el Señor y Él me cambió. Gloria a Cristo Jesús. Yo me gozo por eso. Me da pena ver las fotos que a veces encontramos. No, por eso no las pongo ahí en las redes sociales, porque ese es el pastor, van a decir. Y cómo andaba antes de conocer a Cristo, pero qué grande es la misericordia del Señor, cómo cambia al ser humano. Y por eso me da gusto leer estas cosas, porque me doy cuenta que yo no estaré en ese lugar para ser juzgado. La iglesia tiene un papel designado que ya se lo voy a explicar. Aquí se habla de 2 libros. El primero contiene las obras de los humanos. Aquí dice el texto que fueron juzgados. Todos estaban de pie delante de Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Vemos que hay 2 libros, está uno con las obras, está uno que es el libro de la vida. Y posiblemente mucha gente se pregunta, ¿por qué van a ir a ese juicio si ya el veredicto ya está determinado que van a ser lanzados al lago de fuego? Entonces lo que sucede es que el Señor, Él es justo y no va a mandar a nadie al infierno sin antes decirle, tú vas a ir a la perdición, tú vas a ir al castigo eterno, porque rechazó el sacrificio que hizo el Señor en la cruz por sus pecados. Amén. Eso es todo el problema, eso es lo que está aconteciendo. Entonces está el libro de la vida, donde está escrito los nombres de todas las personas que han recibido al Señor, y por eso dice, se abren aquellos libros, vi a los muertos grandes y pequeños, ahí estarán los Herodes, ahí estarán los presidentes que han rechazado a Cristo, ahí estará Poncio Pilato, ahí estará Judas el que entregó al Señor, ahí estarán también personas de la clase baja que simplemente rechazaron al Señor, se presentarán ese día delante del Señor en ese trono. Entonces dice que están esos 2 libros. Ahí está el libro de las obras. Cuando el Señor llame a la persona, el Señor lo llama, lo busca en el libro de la vida, ese libro no aparece. Y comienza entonces a ver por qué será que no apareces en el libro de la vida, y comienza a ver, porque ¿qué fecha es hoy? ¿23? ¿24? ¿Qué fecha tenemos hoy? 22. Porque el 22 de septiembre se te predicó el evangelio y rechazaste mi hijo que murió en la cruz del Calvario. Ahí quedará grabado ese día. Porque en el año 70 se te habló del Señor y tuviste esa oportunidad y no lo quisiste recibir. La noticia muy buena que hay para la humanidad, que el infierno no fue preparado para el ser humano, ese fue preparado para el diablo, para sus demonios, para todos esos espíritus, para eso fue preparado. La Biblia dice, el Señor dijo bien claro, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y que venga. Amén. A Israel le dice, ¿por qué van a perecer? ¿Por qué van a perecer, oh casa de Israel? El Señor estaba con los brazos abiertos esperando a todo aquel. Cuando la Biblia dice a los que le recibieron, Dios les dio potestad, autoridad de ser llamado hijo de Él. Amén. Y ese es el deseo del Señor, que todo mundo venga a Él, escape de esos juicios, gloria al Señor, para que cuando lo llame, su nombre aparezca en el libro de la vida y no sea contado en aquellos que dice el texto en Apocalipsis, que el que no se encontró escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ahora viene la pregunta grande, que algunos dicen que la iglesia estará en ese lugar en el día del juicio del gran trono blanco. Y para los que están escuchando, y muchos tienen esa pregunta, y le voy a decir, la iglesia va a estar también en ese lugar. Y espero que no me vayan a sacar de contexto como lo hacen hoy en día. Le cortan las expresiones que uno da para decir, esto cree ese pastor.
Allí está la corte. En la corte hay una sala. Amén. En esa sala estará la iglesia del Señor viendo el veredicto de los perdidos. La iglesia no estará ahí para ser juzgada. La iglesia recibió su juicio en el tribunal de Cristo, que habla el apóstol San Pablo en los Corintios. Ahora, hay un texto que dice que cuando Cristo venga, la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al cielo y así estaremos, dice, para siempre con Él, amén. Y el Señor estará en aquel lugar. Los hijos de Dios estarán ahí con el Señor en aquel día, gloria a Dios. Pero qué bueno saber que en ese momento la Biblia dice, enjugará Dios también toda lágrima de ellos, gloria al Señor. Mucha gente posiblemente en ese momento estará llorando, estará con gran aflicción de los redimidos por la sangre de Cristo. Pero acordémonos que para nosotros, los que hemos creído, nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora la justicia. Alabado sea su nombre. Luego dice, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y eso está hablando de agarrar algo con violencia y tirarlo a un lugar. La persona que no recibió a Cristo estará en ese juicio y de ahí será tomado y será lanzado con violencia al lago de fuego por haber rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí dice que los muertos volvieron a vivir. Cuando Cristo salva a una persona, el Señor salva su alma. Cuando es condenado, condena su alma. Cuando se presente en ese trono, los muertos volverán a vivir, volverá a ver aquel encuentro, porque el Señor lo quiere ver de pie en el cuerpo que cometió los pecados. Ese cuerpo va a ser lanzado también al lago de fuego en aquel día, gloria al Señor. Pero yo no quiero dejarlo con esa mala noticia, quiero dejarlo en esta tarde con una buena noticia. No tiene que estar en ese lugar, puede ir derechito al cielo si recibe a Jesucristo como hijo, como salvador de su vida. El Señor lo recibe, no importando qué tan lejos se haya ido. Posiblemente le ha pasado como al hijo pródigo, un tiempo estuvo en la casa de Dios, pero luego se alejó por A o B razón que solo usted la conoce y Dios también la conoce. Pero el Señor le dice en esta tarde, ven a mí tal como estéis, trabajado, cargado, yo te quiero hacer descansar. No tiene que morir en pecado, no tiene que ir al infierno. Cristo ya pagó ese precio. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? El Señor ya pagó ese precio. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en el Señor, no va a haber ninguna condenación, porque el Señor ya pagó la salida. Él ya pagó, como quien está en la cárcel y va el abogado y paga la fianza para que lo saquen. El Señor ya pagó la fianza para que no pague esa condena. La paga del pecado es muerte, pero el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo adoran en este día? Gloria al Señor. Yo me gozo grandemente porque el Señor todavía está dando una oportunidad. En estos últimos tiempos, el Señor dijo, los últimos días van a ser como los días de Noé y van a ser como los días de Lot. Los días de Noé había una gran violencia en la tierra. Los días de Lot había una gran inmoralidad. Esos tiempos los estamos viviendo acá nosotros. El tiempo de la ignorancia ha terminado. Lo estamos viendo, un tiroteo en Lancaster en esta semana. ¿Cuándo se ha oído algo semejante haciendo noticia en Fox News? No, que salió aquí en el Canal 7 a nivel nacional. Violencia en Lancaster, tiroteo en las escuelas. Matan a alguien allí
en Steak and Shake, allí en Pineville, enfrente de Chick-fil-A. ¿Cuándo se había escuchado eso? La violencia que se está viendo, la inmoralidad por otro lado, las cosas que están pasando hoy en día. Gloria al Señor. Y eso nos indica que la venida del Señor está a la puerta, que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene pronto. Y por eso es que no es el momento de estar durmiendo, no es el momento de estar diciendo, más allá voy a recibir al Señor. Me acuerdo del muchacho que estuvo aquí en esta iglesia hace unos años, dentro de este santuario, y le hicieron un llamado casi directo, que nunca nosotros acostumbramos llamar a una persona por nombre, porque nosotros conocemos la persona, pero Dios conoce el corazón. Yo desconozco su condición y la relación que usted tiene con el Señor, si ya recibió al Señor, si no lo ha recibido, esa es decisión suya y es algo que usted hace. Si usted lo quiere recibir hoy, el Señor lo recibe a usted. Acercaos a mí y yo me acercaré también a vosotros. Si usted rechaza al Señor, el Señor no dice nada. Dios respeta esa decisión y yo respeto también esa decisión. Ese muchacho le hicieron el llamado acá, recibe a Cristo, y él dijo, otro día lo voy a hacer, y se fue. Al final del culto, como que alguien sintió el deseo de hablar personalmente con él y le dice, no te vayas sin el Señor en esta noche. Y él dijo, ya no me hablen de eso, yo no quiero saber de esas cosas. Como dijeron acá, no querían saber de religión. Entonces sale este muchacho, no caminó mucho cuando su carro se fue en una cuneta, en un ditch. Ok, nada había pasado, todo estaba bien hasta ese momento, pero se quedó, como decimos, estoqueado, se quedó pegado ahí en la cuneta y no se podía salir. Llega un señor supuestamente a ayudarle, paró atrás, salió y se bajó aquel señor fumando. Nunca se dio cuenta que el carro, cuando se fue a la cuneta, rompió el tanque de gasolina. Y cuando él iba fumando, tiró su cigarro para ir a ayudar al carro, al muchacho que estaba allá. Cuando tira el cigarro, la llama que salió en segundos, aquel carro de inmediato en llamas en aquel momento. Y él le contaba después a las noticias que su intención era ayudar, pero nunca se imaginó que el carro había perdido gasolina en el proceso, y nunca se imaginó que el muchacho no se iba a poder salir. Y se sentó a llorar, y dice él que solo escuchaba que decía, Mom, come and get me, adentro de aquel carro. Son los gritos que él podía recordar nada más, que le decía, mamá, ven a sacarme. Y aquel muchacho gritando adentro, Mom, come and get me. Eso le decía a la mamá en aquella noche. Pero ya no hubo un siguiente día para recibir a Cristo. Y eso yo lo quiero decir a todo mundo, desde aquí al frente hasta atrás, hasta los que están en otro país escuchando en esta tarde. El mañana no es de nosotros. Si hoy escucha la voz del Señor, hoy es día. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, menciona que fueran demasiado de grandes como muchos pensamos, la sangre de Cristo los cubre y van a venir a ser emblanquecidos. Y de aquí para allá el Señor no verá nuestros pecados, verá la sangre de su Hijo que está sobre nosotros, y por eso ahora tenemos nosotros acceso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Los que podamos ponernos en pie, vamos a dar por culminado en esta tarde acá, sin antes decirle a la audiencia que está en vivo, en línea, que Cristo les ama y que Él vino para dar su vida por sus pecados, y que la mano del Señor no se ha cortado para sanar, no se ha cortado para salvar. Él sigue esperando. Gloria al Señor. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos en este momento. Y yo desconozco su vida, desconozco su condición, desconozco su relación con el Señor, pero Dios la conoce. Él es omnisciente, Él es omnipotente, y Él sabe cómo está su vida delante de Él y dónde pasará la eternidad si la trompeta suena en esta noche. El Señor dijo que iba a venir como ladrón
en la noche a recoger a sus hijos. Y este día, yo siempre digo, puede ser que sea la última vez que yo predico, o puede ser que es la última vez que usted escucha una predicación del mensaje de esperanza del Señor. Él quiere darle vida. Gloria a Cristo Jesús, alabado sea su nombre, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración también en esta tarde, así como está con los ojos cerrados. Yo sé que hay alguien que necesita oración por un hijo, por una hija, por su esposo, por su esposa. Levante la mano ahí donde está. Aleluya, te adoramos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Es una bendición poder llegar a tantos lugares. Gloria a Cristo Jesús. El hecho que esté en la iglesia o que esté escuchando esta predicación no es un accidente, es un plan de Dios. Dios tiene un plan en su vida. Si hoy este día el Señor ha hablado a su vida, quiero decirle, venga el Señor en esta tarde. No espere otro día. Él lo recibe y la recibe así como está, en esa condición. En este día el Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Si se ha alejado del Señor, Él dice, ven a mí así como estéis, a saber hasta dónde se ha ido o qué pecados haya cometido. El Señor la recibe o lo recibe así como está. Vaya a ser que mañana sea demasiado tarde. El Señor lo ha traído o la ha traído a este lugar porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de su palabra. Venga Cristo Jesús en esta noche. Venga el Señor en este día. Venga Cristo Jesús. Él lo recibe. Si no recibe al Señor en este día, Dios respeta su decisión, pero va a pagar las consecuencias un día. Estará en ese juicio final. Dios no quiere que aparezca ese día. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Alguien más, alguien que quiera recibir a Cristo en esta tarde. Alguien que quiera recibir al Señor. Gloria a Dios. Venid a mí tal como estéis. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Vamos a orar en este día. Vamos a interceder por la familia. Si hay alguien que quiera pasar al altar, vamos a orar todos juntos en este día. Te adoramos, Señor, en este momento, Padre eterno. Espíritu de Dios en esta hora, oh Padre eterno, en este momento, Señor. La mano suya no se ha cortado, Padre eterno. Si hay alguien que quiera venir al altar, lo puede hacer. Para eso está este altar acá, para traer nuestras peticiones delante de Dios en este día, Padre eterno. Qué lindo eres, Señor. Te adoramos, Padre eterno. Te bendecimos en este día, Señor. Mañana pueda ser demasiado tarde. No espere el día de mañana. Vaya a ser que mañana cualquier cosa pase. Cualquier cosa puede pasar. Hoy es el día aceptable. Si hoy oyeres mi voz, no endurezca su corazón. Venga Cristo Jesús. Ven a Jesús. Él te recibe. Gloria a Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo, en este día. Oh Padre bueno, qué lindo eres, Señor. Gracias, Padre bueno, en esta tarde, Señor, por su amor y su gracia, Padre Santo.